En De Piel a Piel con Miriam Raquel, hoy nos encontramos en un pueblito de Cuenca, en Valeria. Hemos venido con la Asociación de Periodistas Venezuelan Press, que es la asociación que agrupa a los periodistas venezolanos en España, con la finalidad de hacer un encuentro y hermanarnos con este pueblo que nos ha acogido como el pueblo de Venezuelan Press. Me acompaña mi amiga, colega y compañera María Ángela Velázquez. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacen dos periodistas en este pueblo transmitiendo y realizando un vídeo para De Piel a Piel con Miriam Raquel? Pues yo quiero que de la boca y desde los sentimientos, desde la vivencia de una paciente que padece de narcolepsia, ustedes se enteren qué significa este trastorno del sueño, de qué va, cómo hacemos el diagnóstico, cómo lo vive una mujer, cómo lo vive la madre, cómo lo vive la esposa, cómo lo vive una trabajadora, que eso lo que hace es escribir, hablar, redactar, ingeniárselas para mantenerse despierta cuando su organismo lo que le pide es dormir. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo pudiéramos comenzar definiendo desde el punto de vista de una paciente qué significa la narcolepsia? Porque una cosa es lo que nosotros encontramos en los textos y otra cosa es lo que realmente vivimos como pacientes. Por eso decimos que no hay enfermedades, sino enfermos. Cada quien vive su dolencia de acuerdo a su ser. Vamos a primero a empezar a explicar muy brevemente lo que es. Y después sigo y te digo cómo lo vivo. La narcolepsia es un desorden neurológico, es una enfermedad crónica que impide al organismo regular los ciclos de la vigilia y del sueño. Es decir, en mi cerebro no sabe bien cuándo despertar y cuándo dormir. Para mí el día y la noche no significan mucho. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchísimo sueño a la mitad de la mañana y puedo estar completamente despierta en un estado casi de insomnio a medianoche, porque el sueño nocturno es muy fragmentado. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, digamos, clásicos de la narcolepsia son somnolencia excesiva, que es algo que es lo que yo menos... Somnolencia, sueño, ganas de dormir. Sueño, son ganas irresistibles de dormir. Es así como uno siente que si uno no duerme, te puedes morir del sueño. O sea, te puedes colapsar y es. Entonces, imagínate estar en una reunión de trabajo o en una entrevista muy importante y yo que lo que quiero es que se calle porque ya necesito salir corriendo a dormir. Y literalmente cuando... antes de estar diagnosticada, pues salía corriendo al baño o al estacionamiento del coche para meterme en el carro y dormir en cualquier lugar, en una plaza, en cualquier parte uno duerme. ¿Por qué? Porque necesitas dormir. Y ese dormir, esas ganas de dormir que te desconectan completamente de la realidad, implica soñar. ¿Qué pasa después? ¿Cuánto tiempo permaneces dormida? Claro, las personas que han escuchado alguna vez hablar de narcolepsia se imaginan que una persona que padece narcolepsia está todo el tiempo durmiendo. Y ojalá fuese así realmente. Dormimos por cortos periodos de tiempo. Y lo que ocurre, la estrella aquí del diagnóstico de la narcolepsia es entrar en sueño REM. Eso significa soñar. Una persona que tiene un patrón de sueño normal, pues empieza a soñar entre una hora, hora y media después de quedarse dormido. Es decir, pasa por una etapa de sueño 1, 2, 3, 4, sueño profundo, cuando la gente descansa y después sueña. El narcoléptico, nos quedamos dormidos muy rápido, es decir, en un minuto, yo en mis estudios del sueño de un minuto, minuto y medio... Te desconectas. No solamente me desconecto, comienzo a soñar. ¿Qué ocurre? Que mi cuerpo no ha descansado y el sueño es una actividad, es un estado del sueño cerebral
donde hay mucha actividad cerebral. Quizás más, las ondas cerebrales son más rápidas que en la vigilia. Excitación. Sí, hay excitación. Entonces, imagínate, yo estoy despierta en este mundo, cierro los ojos y empiezo a soñar. O sea, que el cerebro no descansa. No descansa. Entonces, ¿cuáles son los otros síntomas? Los otros síntomas de la narcolepsia tipo 1, que es la que yo tengo, es la cataplegia, que es la pérdida de control sobre los músculos voluntarios. Son estados muy rápidos de desvanecimiento. A mí se me cae la quijada, la cara, los párpados, con las emociones fuertes. Entonces, claro, cuando uno no está diagnosticado, tú no entiendes, bueno, yo pensaba que era un poco torpe, porque cuando de repente estaba en la competencia del colegio y sonaba un pito o una alarma para correr, pues a mí en vez de arrancar, a mí se me doblaban los tobillos. Pero era tan sutil que yo paso siempre desapercibido por mi familia y por mí. Yo pensaba que que no era suficientemente fuerte, y resulta que eran micro ataques de cataplegia. La cataplegia puede ser con emociones muy fuertes, como recordar, por ejemplo, el día que a mí me dijeron que mi abuelita querida murió, pues obviamente yo colapso, o sea, yo puedo colapsar, pero es difícil en mi caso que ocurra, aunque he estado en momentos, si uno no está controlado, puedes llegar a estar muy... Ahora, fíjate, María Ángela, en esos momentos hay pérdida de conocimiento. No. Tú sientes como que a lo que llamamos síncope. No. ¿Sabes? Que el síncope es ese desvanecimiento que hoy en día sabemos que no necesitamos tener pérdida de conocimiento para tú ser diagnosticado de que padeces síncope, que pueden ser por muchísimas causas. No. En ese momento no. No, nosotros estamos perfectamente conscientes de lo que ocurre. De hecho, si nos cae la carita de este lado, pues nosotros seguimos mirando, pero somos incapaces de movernos. Hay como una desconexión de la capacidad del cuerpo. De la parte motriz con la parte mental. ¿Cómo te hicieron y cuándo te hicieron el diagnóstico? Bueno, ¿cuándo sentiste tú que eras distinta a los demás? Bueno, yo me di cuenta que era distinta a los demás muy niña. Yo me imagino 7, 8 años, pero por el tema de los sueños muy vívidos y de las alucinaciones. Nosotros también alucinamos. Tenemos uno de los síntomas clásicos es las alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas, que es alucinaciones en el momento que nos estamos quedando dormidos y en el momento en que nos estamos despertando. Pero ¿qué ocurre? Eso no pasa cuando estamos acostaditos. Bueno, puede ocurrir en ese momento, pero también ocurre cuando estamos muy cansados y el sueño nos toma. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en la calle, te da un microsueño, es decir, tu cerebro ya no está en vigilia, sino que empezamos a soñar parados y de repente se te aparece una vaca en el medio de la calle. Entonces, eso es aterrador, y si uno no tiene un buen diagnóstico, uno puede pensar que uno tiene un trastorno mental severo. ¿Por qué? Porque alucinar no es una cosa fácil. Yo quisiera que nos comentaras. Uno puede pensar, dices tú, que tiene un trastorno mental severo, pero ¿qué piensan los médicos? ¿Quién es el especialista que debe seguir a una persona que tenga o sufra de narcolepsia? Porque si bien los trastornos del sueño son muchos, y eso quiero también que nos digas, comienzan en la infancia, o muchas veces las madres creen, porque no conocen muy bien de qué va la higiene del sueño, tienen a lo mejor el primer bebé y entonces comienza ese viacrucis que pasas por un especialista, vas al otro, vas al neurólogo, vas al especialista de sueños, porque los hay dentro de cada especialidad. Hay gente que son técnicos perfectos en esto, son los que hacen los estudios. ¿Cómo hacemos los estudios? ¿Cómo te diagnosticaron? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las deficiencias? Porque hay deficiencias que quiero que no las cuentes de algunos neurotransmisores y eso no es fácil de detectar. Yo creo que llegar a tu diagnóstico no fue tan fácil. ¿Cuántos años te llevó? Nárranos brevemente esa... Como decía anteriormente, yo empecé a tener síntomas a los 7, 8, 9 años. Pero claro, no sabía lo que me ocurría y me daba mucho miedo culturalmente expresarlo, porque sentía que yo estaba como poseída por algo, porque también las creencias culturales pues también... Eso es terrible, esa es una parte terrible. La realidad, y yo era una niña pequeña y bueno, en los años 70 fue complicado. Ahora, cuando ya yo estoy más adulta, que empiezo a padecer
de la somnolencia, que es realmente lo que te impide funcionar, porque lo otro lo llevas calladito y pasa muy desapercibido, pero la somnolencia no la puedes esconder. ¿Qué pasa? Dependiendo de dónde vivas, por ejemplo, aquí en España, uno tiene que ir al médico de familia, y el médico de familia es el que te tiene que remitir a un neurólogo. La narcolepsia es una enfermedad neurológica, y por lo tanto te tienen que derivar a un neurólogo, y aquí en España hay muy buenas unidades de estudios del sueño. Son especialistas específicamente en estudios del sueño. Allí, cuando uno llega, obviamente el médico de familia, ¿qué hace? Primero duda, obviamente te descarta depresión, te descarta una anemia, te descarta problemas... ansiedad, drogadicción, me imagino que ahí entra todo. Sí, porque lo primero que piensas es que, bueno, consume sustancias, porque obviamente hay alguien que anda alucinando por allí. Y después, es que en ese paquete hay que incluir todo, porque incluso hay algunos pacientes que tienen enfermedad celíaca y también tienen trastornos de ese tipo, o sea, que es una cosa que no es fácil de diagnosticar. Entonces, después que dicen, bueno, no tienes nada de esto, y si el médico de familia está familiarizado, porque ya una vez que diagnostican a los primeros, ya se queda uno con el... Que saben que, bueno, que tiene pérdida de control, que tiene somnolencia, que tiene sueño fragmentado nocturno, ya es más sencillo hacer como un diagnóstico clínico y después te mandan a la unidad del sueño. Ahí te hacen polisomnografías, que es que pasas la noche cableada, o sea, tiene con sensores. Con un casco, con sensores. Con sensores en la cara, en todo el cuerpo, porque también las personas que tenemos narcolepsia, algunas tienen también trastorno de piernas inquietas, bruxismo, apnea del sueño. Podemos tener todo, o uno o varios. Entonces te cablean completamente y uno duerme. Pero el diagnóstico lo hacen con un examen que se llama test de latencia múltiple. Esos son un test que hacen de día, son en 5 momentos, a las 8, a las 10, a las 12, 2 y 4, porque me lo han hecho muchas veces, te ponen a dormir. ¿Qué quieren? Ellos quieren saber en cuán rápido te duermes y sobre todo en cuánto tiempo entras en la fase REM. El diagnóstico de narcolepsia es que si en esas 5 veces, básicamente en un cuarto, con cámaras y con los sensores que se cierran la puerta, te apagan la luz y te dicen duerme. Una persona sin narcolepsia no entra en REM en media hora, porque entrar en REM en menos de media hora es patológico. Y los narcolépticos, bueno, no se dice narcolépticos, las personas que padecemos de narcolepsia, es incorrecto llamarnos así ahora, pero ya lo tengo como internalizado. Sí. Internalizado. Entramos ya con 2 veces de las 5 sesiones, si en 2 momentos entras en REM, es diagnóstico claro de narcolepsia. Sin tener a las alteraciones de los neurotransmisores. Lo que pasa es que eso viene, lo primero es, el patrón del sueño. El patrón del sueño, ya con eso es indicativo. Luego hay estudios especializados donde, por cierto, una de las personas que descubrió que las personas que sufrimos narcolepsia tipo 1, tenemos una deficiencia de un neurotransmisor que se produce en el hipotálamo, que es la hipocretina, también se le llama orexina. Se le dicen los 2 nombres porque fueron descubiertos paralelamente, simultáneamente, en España y en Estados Unidos. Entonces un científico le puso orexina y en España se le puso hipocretina, en Stanford y aquí. Entonces, nosotros tenemos o niveles indetectables o mínimos de hipocretina. ¿Qué ocurre? Al no tener eso, nuestro cerebro queda desnudo, incapaz de saber cuándo despertar y cuándo dormir. En mi caso, muchas veces lo que hago es que arranco. Las personas que me conocen difícilmente me han visto durmiendo, porque lo que hago es que entonces yo estoy todo el tiempo moviéndome. ¿Hay alguna forma de reemplazar esa hipocretina? Ahorita las investigaciones están ya muy cerquita de hecho yo estuve el año pasado en un estudio clínico. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid, pero era un estudio mundial. Bueno, allá en Madrid, porque les recuerdo que estamos en Valeria, en Cuenca. Fue un estudio mundial donde participaron también importantes investigadores españoles y donde se desarrolló sintetizaron la hipocretina, porque
no han podido, tenían años en esto y de hecho tenemos muchos años sin avances. Desde que descubrieron la hipocretina en el 1999-2000, se detuvo el avance porque es muy difícil sintetizarla para poder consumirla, ¿no? Suplementarla. Pero cuando yo tomé el medicamento fue increíble porque estaba despierta y para mí estar despierta, y es importante que lo sepan tus usuarios, la persona que tiene narcolepsia vive como una persona normal que tenga entre 48 y 72 horas sin dormir. O sea, que es terrible. Exacto. Un día mío es así, sí. Te duele, tienes como dolor corporal. Tú dices, bueno, voy a ir, pero voy a ir porque tengo el compromiso. Un poco la vida es dificultosa, pero no necesariamente para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay algunos tratamientos, pero que son paliativos. Básicamente a algunas personas les dan cierto tipo de estimulantes durante el día para mantenerse despiertos, y en la noche hay algunos medicamentos exclusivamente para la narcolepsia que se los dan en farmacia hospitalaria en España, en Estados Unidos. Lamentablemente en mi país, Venezuela, no existe tratamiento, las personas no tienen acceso a tratamiento, y si lo tuviera es absolutamente muy costoso, muy costoso. Estamos hablando de, puede ser 800 euros mensuales de medicamentos, porque son muy especializados. Entonces, vamos a hacer un resumen. Sabemos que es un trastorno del sueño, sabemos que el especialista que lo debe seguir es el neurólogo, aunque a mí siempre me gusta la combinación, porque yo creo que todos estos factores que son estresantes y saberte enfermo de ellos, necesitamos el apoyo del psicólogo, en ocasiones será del psiquiatra por alguna medicación. Me imagino que entran las otras especialidades para hacer el diagnóstico diferencial y poder orientarnos justo hacia la deficiencia de estos neurotransmisores como la hipocretina, y llegamos al tratamiento. No se ha podido sintetizar, existen algunas drogas que son muy específicas y tienen que ser indicadas por el especialista concreto que ya lo nombramos. ¿Y tiene cura? ¿Se hereda? No se hereda, aunque puede haber alguna cierta predisposición genética, pero la narcolepsia, la prevalencia es 1 de cada 2000 personas sufren de narcolepsia. No es tan rara. El problema es que no está bien diagnosticada. Una persona tiene un promedio de 12 años desde que comienza a buscar ayuda aquí en España, que nadie sabe, que le hacen 1000 estudios, 12 años. En mi caso no fue así. En mi caso a mí me diagnosticaron a los 27 porque yo sabía que la tenía. O sea, había un test, hay un test que se llama test de Epworth, que yo lo conseguí por internet, y te hacen 10 preguntitas y te dicen, si tienes tanto, por favor acuda al especialista porque usted puede tener un trastorno severo del sueño. O sea que tú como paciente con trastorno del sueño, con narcolepsia, ¿les recomendarías a las personas que están sufriendo de esa sensación de querer dormirse o de quedarse dormido, porque ojo que tiene implicaciones también con la conducción, el manejo de vehículos, que por eso nos hemos venido en coches distintos y con choferes? Entonces, ¿qué les recomendarías? ¿Pueden ellos hacer una búsqueda en internet para esas 10 preguntas? Sí, pueden. Por lo menos de una forma orientativa. Recuerden que lo correcto es el médico especializado. Como para que vean en qué tipo de situaciones una persona con narcolepsia normalmente no puede mantenerse despierta. Yo me mantengo despierta si estoy parada, hablando y moviéndome. Pero si me pongo que aquí podemos seguir. Sí, pero más importante, aparte del diagnóstico, cuando a mí me diagnosticaron, yo pensé, es como, solucioné un alivio. Sin embargo, ni la medicación, ni el diagnóstico del médico te van a ayudar inmediatamente a mejorar. ¿Por qué? Porque es un trastorno que afecta todas las fases de tu vida. Afecta la concentración, afecta la memoria. Nosotros tenemos muy poca memoria, muy poca capacidad de concentración si no tenemos una vida absolutamente saludable. Entonces, ¿qué hice yo o qué he hecho yo? Pero estoy hablando de muchos años de aprendizaje.
Al principio fue muy duro y de hecho después del diagnóstico empeoré porque me sentí limitada y desvalida en el sentido de que, bueno, que estos medicamentos son súper fuertes, no necesariamente los medicamentos que hay ahorita en el mercado, como no son específicos para la narcolepsia, no necesariamente te sientan, y eso por eso los médicos son sumamente cuidadosos y monitorean muy bien la parte de la medicación. Eso pasa con la mayoría de los medicamentos que se utilizan, sobre todo en el área de neurología, incluso con los anticonvulsivantes, a todos no les van bien. Exactamente, y eso es muy claro en el caso de la narcolepsia. Entonces, ¿qué he hecho yo y qué sirve a mí? Nosotros tenemos que tener siestas programadas, porque básicamente es así como que yo me despierto y lo que hago, yo me despierto y yo me siento, por ejemplo, a escribir, a trabajar, porque ese es mi momento más lúcido. De lucidez. Entonces yo escribo y, bueno, obviamente yo soy madre de 3 hijas, yo tengo esposo, yo tengo actividades sociales, culturales, y yo quiero estar en todo, yo quiero vivir, yo no quiero estar dormida todo el tiempo. Entonces, para eso, si uno tiene una buena higiene del sueño, es decir, dormirse más o menos a la misma hora, despertarse con la luz del sol, que nos ayuda por el tema, obviamente, de la claridad, pues activa el ciclo de la vigilia, así como en la noche, pues eso nos pasa a todos los humanos. Yo también soy un mamífero, entonces yo me obligo un poco a vivir con los ritmos. La alimentación, por ejemplo, en mi caso, los alimentos, como a todo el mundo, si tú te comes un plato de pasta gigantesco, te da un poquito de... Los hidratos de carbono, Exacto. sobre todo, los Entonces, azúcares. Entonces yo evito, si sé que tengo que hacer cosas importantes, pues no como hidratos de carbono. Ni tampoco muchísima cantidad, sobre todo en la noche. Eso es bien importante, que yo quisiera que ustedes tuvieran en mente siempre, sobre todo con los niños, porque yo como pediatra lo veo en la consulta siempre. Doctora, que no me deja dormir, y perdóname este inciso aquí, doctora, que el niño no duerme, que el niño no se acuesta, pero resulta que en la habitación donde van a dormir al niño, bien sean los padres, bien sea colecho, como usted quiera, resulta que tienen encendidos el bombillito, el equipo de sonido, la televisión, tienen conectados todos las tomas para cargar o recargar los implementos, los eléctricos, los digitales, y entonces esas lucecitas, igual que la luz día, como decía María Ángela, son estimulantes, y entonces nadie coge sueño así. Y lo otro es que entonces no desconectan, no solamente a los niños, sino que no desconectan el hogar de las funciones, y entonces están los gritos, los saltos, los brincos, la televisión, los juegos, las conversaciones de adultos que no deberían escuchar los niños, conversaciones de mucho tipo, no estamos hablando de letras D, ni X, ni Z, pero cosas que a un niño no le competen. Y entonces vemos que ese niño que no está desconectado a las 7 de la noche, que es el deber ser, para que a eso de las 9, 9 y media ya él pueda dormirse relajado, no solamente ellos, sino nosotros. Yo sé que es difícil, ustedes estarán diciendo, esta señora no vive en esta tierra, pero es lo que hay y es lo que deberíamos intentar hacer. Entonces, cuando tú logras desconectar y hacerte tu higiene del sueño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que duermo terriblemente mal. Porque ese es el último síntoma, la fragmentación del sueño nocturno. Yo en una polisomnografía, que es ese estudio, yo puedo tener 50 despertares y 40 microdespertares en una noche. Es decir, que yo cada 5 minutos me despierto, o completamente despierta, o como cuando uno se mueve y trata de dormir. Entonces ese no dormir es lo que produce la somnolencia. Entonces, ¿qué hago yo? Yo apago las luces temprano, yo duermo con tapones, porque obviamente nuestros sentidos nunca llegan a desconectarse. Y por eso los sueños son sinestésicos, uno sueña que lo tocan, no escucha cosas. Con sensaciones. Con sensaciones, eso es agotador, pero también si pasa un coche por la calle, o una ambulancia. O nada, simplemente la respiración, ni siquiera los ronquidos, la respiración de la persona que tienes durmiendo al lado te despierta. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues sí se pueden hacer cosas. Unos taponcitos en los oídos, ya eso me ayuda a no despertarme tanto.
Tratar de dormir sin luz, o sea, que el cuarto esté completamente oscuro, a mí me ayuda. Me ayuda mucho que el entorno, que la gente que me conoce, que está cerca, entienda lo que me pasa. ¿Por qué? Porque yo suelo ser muy activa y tengo mil planes, pero cuando me empieza a dar sueño, como yo lo lucho contra el sueño, me pongo como un niño chiquito. Es decir, como los niños que le dan rabietas, no tanto como eso, pero me pongo malhumorada. Ya no, si me dicen algo, puedo responder como, o por ejemplo, empiezo como a perder foco visual, o sea, me ven así como mi Chernobyl. ¿Por qué? Porque me estoy quedando dormida aunque yo no lo quiera. Pero si el entorno lo entiende y lo comprende, primero que no tienes que estarte justificando todo el tiempo, porque uno siente, socialmente es terrible andarse durmiendo. ¿Por qué? Porque eres flojo, porque el estigma de ser una persona te califica. Claro, aparte que es que da mucha vergüenza comprometerse con algo y no llegar. Y no llegar. No ir, ¿por qué? Porque dijiste que ibas con las amigas, algo muy sencillo y te dio sueño. Y te dio sueño. Dime algo, ¿tu madre notó algo después que ya tú eres diagnosticada a los 27 años, María Ángela? ¿Tu madre notó algo? ¿Te dice después retrospectivamente, haciendo un viaje hacia atrás cuando tú eras pequeñita, algo que como que le parecía, pero como no sabía, no se dio cuenta? No. Cuando a mí me diagnostican, mis padres no podían, no es que dudaran del diagnóstico. O sea, y tú ayudaste en el diagnóstico como periodista que eres, pues te metiste a indagar. Sí, y yo dije, yo creo que tengo esto. Y claro, hubo todo ese proceso, pero ya yo como que me autodiagnostiqué por meterme, por estar informada. Dime varias cositas que quisiera que le quedara claro a la audiencia. En tu caso, que ya dijimos que no hay enfermedades siendo enfermo, tú puedes beberte una copa de vino y no pasa nada. No pasa nada, siempre y cuando no yo particularmente no estoy medicada, entonces yo puedo tomar, pero yo evito tomar. ¿Por qué? Porque el alcohol es un disruptor de los ciclos del sueño. Entonces yo obviamente si estoy de vacaciones, tal, yo puedo venir, me puedo tomar un par de cervezas, pero si yo tomo más de la cuenta, quizá esa noche sienta que me duermo más rápido y que duerma mejor, pero pago las consecuencias, pues es como cuando uno come mucho, que bueno, que después tienes que pagar las consecuencias de los y en cuanto a conducir, ¿están ustedes, al ser diagnosticados, están ustedes aptos, habilitados para tener una licencia de conducir? Sí, aquí en España se puede conducir, en Estados Unidos también, pero yo pienso que depende de tu estado, depende si estás medicado o no. Por ejemplo, es absolutamente desaconsejable para mí manejar en carretera porque, por lo menos en mi caso, las rayas el rayado de la autopista, la señalización a mí me causa como un efecto hipnótico y me da sueño. ¿Cómo haces tú para trabajar? Ya les había comentado que María Ángela es periodista. ¿Tú eres especializada? En este momento estoy especializada en producción de contenidos para grandes plataformas digitales, pero durante muchísimos años y todavía me siento reportera. Yo siempre he sido la que está en la calle. Entonces, bueno, quizás eso te ayuda a mantenerte activa, claro, o te ayudaba a mantenerte activa, claro, en Venezuela. Sí, porque claro, uno está tan estimulado por la vida, por las cosas, que lo difícil era llegar a sentarme a escribir. A la redacción. A la redacción, esa parte, sobre todo cuando eran pautas, días muy largos con cosas muy agitadas que pues a veces sentarme, pues pum, decía, bueno, aquí hay que seguir andando, pero para trabajar ahorita yo soy muy disciplinada, yo tengo horas de trabajo. ¿Lo haces desde casa? Yo trabajo desde casa, lo cual implica que mi familia sabe que estoy trabajando, que no estoy... conectada por viendo algo, sí. Sino que estoy en ese momento trabajando, mis hijas ya están grandes y lo entienden y colaboran. Me colaboran. Y sobre todo, como trabajo de casa, ya yo no lucho contra el sueño. Si a mí me da un poquito de sueño, sé que no voy a poder seguir escribiendo bien. Entonces yo tomo siestas. Sin embargo, tengo amigas queridas, porque yo tengo también un grupo de apoyo
Eso sirve muchísimo. ¿Dónde te pueden los pacientes o las personas que se crean o que perciban que tienen algo que pudiera ser una narcolepsia, dónde pudieran encontrar información y sobre todo contigo? Bueno, a mí me pueden conseguir por mi cuenta de Instagram, que es Palabra Franca. También por mi correo electrónico. @palabra franca en Instagram. En Instagram. Y mi correo electrónico, cualquier pregunta, mariangela.velazquez@gmail.com. Sí, me pueden preguntar cualquier cosa, porque el apoyo es muy importante. Parte de todo esto también, yo tengo un grupo de apoyo y yo conozco, veo cómo viven otras personas, y saber que tú no eres la única persona que padeces una enfermedad, o sea, ver a otras personas también luchando y buscando acomodo a sus vidas, porque tienen múltiples características y responsabilidades. Y aquí en España les permiten tomar microsiestas, hay acomodos en los trabajos para o ir a tu casa a dormir siesta o dormir tu ratito. No tienes que dormir 3 horas. Nosotros podemos venir y... Como los bebecitos se recargan las baterías o las pilas rápidamente. Exactamente. Mariángela, finalizando, dinos 4 o 5 puntitos, recomendaciones para toda la comunidad, porque no solamente el que lo vive, sino los que acompañamos al paciente. Y con respecto a la narcolepsia y a... ¿Algún consejo o qué hacer? Bueno, para mí, el consejo general para todos es: cuiden su sueño como el tesoro más preciado. Hay que luchar por el derecho a dormir y a descansar. En esta sociedad uno quiere estar activo y hacer 1000 cosas a la vez, y mientras más hagas, mejor persona la gente se siente y la sociedad lo aprecia. Pero el sueño y el descanso es vital para poder vivir y para mantener una salud a largo plazo. Entonces, cuiden su sueño, duerman lo suficiente, y si tienen problemas para dormir, sea por exceso o por deficiencia, acuda al médico, porque no hay guarapito, no hay consejito que sustituya el diagnóstico y la asistencia médica, que es fundamental. La asistencia médica en todos los aspectos, tanto del neurólogo como de un psiquiatra o de un psicólogo, para poder, como bien dijo ella, ayudarnos con todo lo que significa enfrentar una enfermedad crónica que hasta ahora no tiene cura. Mariángela, y básicamente llegamos a lo que siempre les comento, o casi siempre les comento, que son los 8 remedios naturales que, si me ayudas: beber abundante agua, recibir la radiación solar, pero en horas de poca radiancia, el sueño, que ya lo hemos comentado, una excelente alimentación, mucha fe en Dios o en la fe que usted quiera tener, pero yo particularmente creo mucho en Dios, respirar el aire fresco, hacer ejercicio, y de lo bueno poco y de lo malo nada. Así es. Bueno, nos despedimos. Un abrazo, de verdad, un abrazo, porque yo, que soy médico, he recibido pues una clase perfecta, nada más y nada menos que de la voz y la boca y la experiencia de una chica periodista con narcolepsia. Espero que les haya servido. Pueden recomendar y seguir a Mariángela en las redes, y también es una chica dada a colaborar con otros pacientes, con las familias, que eso es muy importante. Así que la pueden seguir, y yo me despido dándoles un abrazo y que Dios los bendiga.